nos acompañan el señor Alejandro Bernard, que es director del MBA del ICDA, de la Universidad Católica de Córdoba. También está el empresario Hércole Felipa, que es presidente de la cooperativa Manfrey, el señor Jorge Monzani, que es el gerente de OSDE en Córdoba, y Pablo Giesenau, abogado, y con una experiencia personal muy particular, muy interesante. Vamos a comenzar con un tema más general y que tiene que ver con la cultura de los países. Hay analistas que indican que la cultura de un país define la evolución económica del mismo. Esa pregunta es para el señor Alejandro Bernard. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Roxana. Probablemente la palabra cultura es una de las que ha dado lugar a más, diría incluso controversias, pero sí también muchas definiciones en el campo del management. Para hacerlo sencillo y para compartir acá entre nosotros un concepto simple, podríamos decir que cultura es un conjunto de creencias, supuestos y preconceptos a los que adhiere la población de un país, sea de manera consciente o inconsciente, y que en definitiva condiciona sus conductas y sus comportamientos, sean individuales, grupales o colectivos. De alguna forma y como una metáfora podríamos decir que la cultura sería algo así como anteojos o filtros a través de los cuales miramos e interpretamos la realidad y le damos algún significado. Para que esto no quede en un terreno tan abstracto, ¿qué significa esto que acabo de decir? Por ejemplo, cuando pensamos o cuando sentimos que qué rol debe tener el Estado, si debe intervenir mucho, poco o nada en la economía, es una expresión de ese conjunto de creencias, es cultura. Cuando nos imaginamos si los servicios públicos deben estar fundamentalmente gestionados por el gobierno, por algún nivel gubernamental o por el sector privado, esto es una expresión de la cultura. Cuando nos imaginamos que el otorgamiento masivo de subsidios es una política económica correcta, o más bien si nos imaginamos que sería más adecuado que las personas se valieran por sí mismas, esta es expresión de la cultura que está presente en esa población. Bueno, así podríamos hacer una larga enumeración, pero sí cabe destacar que no se trata de blanco o negro, como lo acabo de presentar, sino que entre estas distintas posturas o posiciones siempre hay una gama de grises o de matices que le dan un significado más rico al tema de la cultura. Desde ya que, por lo que acabo de decir, cultura no tiene nada que ver con el nivel de formación formal de la población, sino que tiene que ver con este conjunto de creencias y preconceptos que guían nuestra conducta y nuestros comportamientos y dan lugar a consecuencias políticas y económicas muy serias, a las cuales, si tenemos oportunidad, me referiré más luego. Perfecto. Y en ese sentido quería preguntarte, Alejandro, la influencia de la cultura de un país en su desarrollo económico y si lo que pasa ahí es trasladable a lo que pasa en la empresa. Bueno, antes de comenzar pensaba en lo que dijo Pablo y él agregó un ejemplo muy concreto de lo que yo había dicho al principio, que se entendía por cultura, cuando mencionó esto de la solidaridad y la gente que con generosidad se acercó en el momento del accidente para ayudarlo. Esto marca, digamos, una línea, una tendencia de lo que significa la cultura de una sociedad que incluso tiene estos matices y estas diferencias incluso regionales o territoriales. No lo aclaré al principio, pero mi vínculo personal con el tema cultura tiene una historia un poco particular, porque mi formación académica inicial es de las líneas duras, soy contador y economista, y cuando en su momento, digamos, la gente se enteró, mis colegas, que mi tesis de maestría y después mi tesis doctoral iban a ser sobre el tema cultura, me miraron con un poco de extrañeza porque, digamos, no concilia muy bien con la formación académica. Pero estoy muy convencido y me he hecho un poco un fundamentalista del tema, sobre todo porque he visto cómo esta cuestión ha condicionado nuestro desarrollo como país y mi experiencia vivida en las empresas y organizaciones en las que me tocó actuar como directivo. En síntesis, mi modelo conceptual consiste en que la cultura, el modo de ser, sea de una sociedad o de una empresa equiparable, condiciona la estructura de poder que va a existir en esa sociedad o en esa empresa, y de esto depende básicamente el tipo de estrategias que resulten elegibles o tolerables, entre comillas, en esa organización.
y de esto van a depender los resultados, a nivel de país o a nivel de empresa. Por lo tanto, si simplificamos la relación que acabo de establecer, podríamos decir directamente que la cultura termina teniendo una fuerte responsabilidad en los resultados de un país o de una organización. Si lo vemos a nivel de país, como lo dije al principio, claramente nuestros sentimientos, nuestros preconceptos y nuestras creencias concretamente definen cómo votamos. Y cómo votamos define una estructura política, una estructura de conducción del país. Y esa cultura subyacente más la estructura política que se constituye gracias al voto emergente de esa cultura, termina definiendo qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la economía de un país. Por lo tanto, si uno hace una radiografía de nuestra evolución como país a lo largo del tiempo, de alguna forma también está haciendo una radiografía de nuestra cultura como sociedad. Para complejizar un poco más la cuestión, nosotros vivimos algo así como un empate técnico entre subculturas dentro de la misma sociedad. Entonces es como que siempre estamos empezando, ¿no? Como una casa que nunca llega al techo y siempre se queda en el cimiento porque hay rotaciones emergentes de las distintas subculturas vigentes en esa sociedad que hace que siempre volvemos atrás y siempre empezamos. Y el resultado es que nunca tenemos la posibilidad de construir, digamos, un país pujante como podríamos ser. En las empresas termina sucediendo lo mismo, con el agregado de que la cultura de la sociedad le establece un contexto a la propia empresa y la termina condicionando. De nuevo, para que esto no suene tan abstracto, podríamos ilustrarlo con una metáfora que de alguna manera caracteriza estereotipos culturales de distintos países. Obviamente es una exageración, pero ilustra bien lo que estoy diciendo. Podríamos decir, es un dicho bastante conocido, que se señala que en Alemania está todo prohibido, excepto lo que esté expresamente permitido. Al revés, en Inglaterra está todo permitido, excepto lo que esté expresamente prohibido. Y para terminar, y que me disculpen los originarios de por allí, en Italia está todo permitido, incluso lo que esté expresamente prohibido. Entonces, de alguna forma y a grandes rasgos... ¿Nosotros qué tenemos? ¿Y los argentinos a dónde estaríamos por ahí? Bueno, si hiciéramos un relevamiento poblacional, la mayor parte de la población tiene alguna vinculación con Italia, digamos. Me parecía. Pero bueno, en síntesis, esto es lo que desde mi punto de vista ocurre a nivel de país y también es trasladable a nivel de una organización. Ahora, en el caso de las organizaciones, porque estás diciendo la cultura en definitiva define mucho cómo votamos y hacia dónde va el país, que está definiendo también una proyección de lo que va a ser la economía, cómo se va a manejar la economía de ese país. Pero adentro de las empresas también hay una cultura propia de la empresa. En ese caso, ¿no está mucho más definida por una persona, que es la conducción de la empresa, o depende de todos? Porque ahí no votan los empleados. ¿Cómo es? Ya quisiéramos, quienes nos ha tocado dirigir empresas, que esto fuera así. El problema es que la cultura no siempre se manifiesta en cosas muy concretas y tangibles. Digamos, termina influyendo de una manera muy profunda, que no se hace evidente en hechos demasiado concretos. Pero en la organización ocurre lo mismo que a nivel de sociedad, porque según cuál sea la cultura de una empresa, o su idiosincrasia, su modo de ser, lo que considera que está bien hecho, lo que está mal hecho, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, que es lo que está presente hasta en las charlas de café de los empleados de cualquier organización, eso define cuál es la estructura de poder de esa organización, igual que en el país. Porque por ahí uno se pregunta por qué determinados perfiles de personas ocupan puestos en los consejos de administración o en el elenco directivo o gerencial. Y la respuesta es muy simple, es porque el perfil de esas personas armoniza, encaja y se lleva bien con la cultura de esa organización, si no, no hubieran llegado allí. Entonces, la cultura, ya hablando expresamente de una organización o de una empresa, define la estructura de poder, todos los funcionarios. También define quiénes ingresan en esa organización, cuáles son los sistemas de promoción, por qué la gente asciende, cómo se elige, todo eso dependiendo de la cultura. Y estas dos cosas, la cultura y la estructura de poder, hace que haya estrategias que sean elegibles y otras que no. O sea, la cultura es como
digamos, algo invisible que divide el conjunto de estrategias posibles en general, entre las que son aceptables o tolerables para esa organización y las que no. Y el problema es que, bueno, todos lo sabemos, en la vida real, en cualquier empresa, una estrategia debe definirse, digamos, desde un punto de vista técnico, teniendo en cuenta el contexto, las fortalezas, las debilidades, oportunidades, amenazas, bueno, lo que sabemos en el campo del management. Pero el tema es que la cultura siempre termina siendo un árbitro de esas elecciones, y si las estrategias óptimas, las que son aconsejables para una situación determinada, incluso para un momento determinado, no están dentro del subgrupo de las que la cultura ha definido como elegibles, y no serán elegibles. Con lo cual, digamos, quedamos obligados, en alguna forma, por la cultura, a elegir estrategias que no son las más adecuadas, y eso pasará factura cuando los resultados no tengan nada que ver con los esperados. Bien. Bueno, Alejandro, volvemos con vos. La cultura, cuando hablamos de cultura, ya sea de un país, pero fundamentalmente cuando nos metemos en la cultura de una organización, de una empresa, uno lo ve como algo muy hablado, te diría yo. Algo muy que se habla, pero ¿es medible? ¿Puedo medir en mi organización, en mi empresa, en un lugar, puedo medir cómo es la cultura y eventualmente, si veo que hace falta, modificarla en función de esa medición? Si estás planteando la pregunta más difícil de todas, pero bueno, en principio ya te digo que la respuesta es sí. Para lo cual, primero hay que tener en claro cómo se construye la cultura de una organización, que es un tema que tocaste vos misma en una pregunta anterior. La cultura de una organización o de una empresa termina siendo el resultado de la influencia de la propia cultura del país, de la cultura del fundador, de las sucesivas generaciones, cuando hablamos de una empresa de origen familiar, o de los distintos grupos de propietarios, de accionistas, de los equipos directivos, incluso de los proveedores y de los clientes, que de alguna manera en la interacción terminan modelando un determinado tipo de cultura. Esa cultura termina expresándose en cosas muy concretas. Bueno, acá han seguido dando ejemplos por suerte. Hércules habló recién de la actitud, que lo retomó Pablo, que son todos temas que tienen que ver con la expresión de la cultura. Pero cuando uno mira a una organización para intentar valorar o evaluar cómo es la cultura y en qué medida puede ser un factor de éxito o un factor de fracaso, hay que fijarse en cosas muy concretas, como cito algunas. Evaluar si el modo de ser de la organización es conservador o innovador, una primera diferencia muy importante. Si es amiga de centralizar los procesos de decisiones o de descentralizarlos. Si tolera bien un proceso de delegación o prefiere que las decisiones sean tomadas todas en un determinado nivel. Si fomenta o si se vive con naturalidad la colaboración entre áreas y departamentos, o si se va por un lado de una cultura de silos, de trabajo aislado. Podríamos hacer una larga enumeración de esto, pero cuando hablamos de cultura estamos hablando de este tipo de cuestiones. ¿Cómo se valora, cómo se mide, cómo se analiza la cultura? Bueno, esto es un trabajo especializado de consultoría. Allí se evalúa a través de entrevistas con los directivos y con los distintos funcionarios de la propia compañía. Se hacen encuestas en donde, a través de preguntas no siempre muy directas, para que la gente no eluda las respuestas, sino más bien de modo indirecto, y se termina determinando qué tipo de orientación cultural tiene la organización. Una de las tantas que podríamos citar es ver si la cultura de la organización está orientada hacia los resultados, o sea, todos están preocupados y mirando la cuenta de resultados. Si es una cultura de poder, en donde hay disputas internas por los cargos a los que quiere acceder cada uno, o si es una cultura orientada hacia las personas, en donde se intenta crear un clima muy amistoso y amigable para trabajar, o si es una cultura orientada hacia los procesos, donde cada uno está encerrado en aquello que tiene que hacer. Entonces, el primer paso es hacer este diagnóstico. Si uno llega a la conclusión de que la cultura que tiene la organización es disfuncional para el tipo de estrategias que necesita implementar, y ahí viene lo más difícil, hay que modificarla. Y modificar esto no es para nada sencillo, y obviamente el tema daría para mucho más,
pero voy a citar una herramienta concreta de modificación. Cuando hablamos de cultura estamos imaginándonos que nos gustaría, como directivos de una organización, que la gente piense de una manera determinada acerca de cuestiones técnicas o que actúe de una manera determinada. ¿Cómo podemos hacerlo? Que en definitiva es modificar la cultura. Una manera es a través de los incentivos. Si uno establece un sistema de incentivos que establezca o que marque premios y castigos a determinadas actuaciones o a determinados comportamientos, esto va modificando la cultura. Y en particular una herramienta muy poderosa dentro de los incentivos es la cuestión de la remuneración variable. Con la remuneración variable en una organización uno premia determinadas cosas que son, y esto obviamente tiene que estar bien diseñado, premia aquellas cosas que van en la dirección que uno quiere que cambie esa cultura. Y al revés, no premia o castiga las que van en una dirección contraria. Esta es una herramienta muy poderosa. Bueno, parafraseando un conocido político que alguna vez dijo que la víscera más sensible de todos nosotros es el bolsillo, bueno, esto tiene que ver con eso. No quiero exagerar la importancia de la remuneración variable ni de los incentivos, es una de las herramientas, pero sí es una herramienta muy poderosa que está disponible y simplemente depende de que uno haga un buen diseño, de qué cosas quiere que cambien y en qué dirección, y premiar esto a través de un esquema de remuneración variable, sobre lo cual hay mucha experiencia y es una herramienta concreta y tangible. Bien, perfecto. Remuneración variable, entonces, una herramienta clave. Bueno, me gustaría ahora hacer una pregunta común, general, y que cada uno vaya respondiendo como para redondear este panel. Y se ha hablado mucho en estos tiempos de tanta incertidumbre y de tantos cambios y de una situación absolutamente inesperada por cada uno de nosotros, por toda la Argentina, todo el mundo. Es muy impactante lo que nos ha pasado con esa pandemia del COVID-19. Entonces se habla mucho que hay quienes dicen, bueno, esto nos va a servir como humanidad, como hombres, como civilización, para salir mejores, para ser más proactivos, para cuidarnos más, para protegernos más. Otros dicen, no, esto no cambia nada, pasa esto y vamos a ser exactamente iguales que antes. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo creen que vamos a hacer nosotros, que va a ser el mundo, que vamos a salir a vivir en los próximos años? Porque esto es algo que va es durante muchos años, este proceso y este cambio. Ale, fuiste el encargado de la apertura y sos el encargado así del cierre. Te dejo todas las funciones a vos así más importantes. Después de todo lo que dijeron, espero que se me ocurra algo diferente. Algo original. Primero una referencia a lo que comentaba recién en la pregunta anterior Hércole, de esto de la opción que se hizo en términos de cómo afrontar la pandemia. Me refiero a la cuarentena concretamente, ¿no? Y a las características. Claro, con el diario del lunes es fácil analizarlo, pero mirándolo retrospectivamente, la verdad que ha sido muy natural que se lo haya hecho de esa manera. ¿Por qué digo esto? Y porque la mayoría, digamos, de los integrantes del grupo político que gobierna tienen una concepción paternalista, hablando de contenido cultural, como lo dije al principio. Y buena parte de la sociedad también. Entonces, una mirada de esta naturaleza paternalista, muy conductista, quédate en casa, no salgas, frente a otras alternativas como las que optaron otras sociedades en donde confiaron más en la independencia de las personas, en la responsabilidad, en la libertad, marca una diferencia. No quiero decir con esto que una sea mejor o peor que la otra, pero son distintas claramente, y la raíz, de nuevo, no quiero ser reiterativo, es de índole cultural. Frente a eso, y para el mundo que viene, una cosa que, mirándolo desde lo que me interesa en este momento, que es lo cultural, a mí lo que me intriga es cómo va a incidir este tipo de cosas respecto de la cultura posterior. Porque, por empezar, probablemente no sea simétrica, la influencia no sea igual sobre la cultura de todos los sectores de la sociedad. Son un par de ejemplos un poco burdos, pero que van a explicitar muy bien esto. Para quien, digamos, capte el mensaje de quédate en casa y cobra el IFE, probablemente el paternalismo y la mayor intervención del Estado en la economía y en las regulaciones pueda ser un buen mensaje.
Pero en cambio, para el que, digamos, capte el mensaje de quédate en casa mientras tu empresa se funde, probablemente el mensaje sea distinto. O sea, creo que va a haber efectos asimétricos, dispares. ¿Cómo va a ser el mundo? Bueno, la pregunta del millón. En lo que sí puedo, bueno, soy economista y es más o menos evidente, en lo económico es un espanto. Las consecuencias posteriores de cuando finalice la pandemia, la recuperación va a ser no grave, va a ser gravísima, lenta. Es la peor crisis probablemente, digamos, incluso desde 1930 para acá, que se cita siempre como el paradigma de las crisis, creo que esta es peor. Sobre todo porque fue como poner, digamos, un palo en una rueda de una maquinaria que se detuvo ex profeso. No había más remedio que hacerlo, pero se lo hizo. Cayó violentamente la oferta y la demanda al mismo tiempo de todos los sectores productivos. Es una cosa que no había ocurrido nunca en la historia. Y esto obviamente va a traer una secuela de pobreza, de desocupación, de desempleo que va a llevar mucho tiempo recuperar. En cuestiones más blandas, si se quiere, o más vinculadas de nuevo con el tema cultural, está claro que, como lo mencionó Jorge, vamos a tener un modo de vivir diferente. Probablemente esta cosa de, en vez de ir al restaurante, pedir que me lo traigan a mi casa, y por citar una cosa muy trivial, sea expresiva de una manera de vivir diferente. En términos de cómo será la sociedad, yo creo que, bueno, lo decía Jorge, yo creo que en algunas cosas va a ser un poco peor y en algunas cosas un poco mejor. ¿Por qué? Porque ya vemos ejemplos concretos. Hay situaciones muy específicas en donde se ha puesto de manifiesto una mayor solidaridad, una mayor responsabilidad, y esas son cosas que probablemente se vayan a quedar. Pero por otro lado hay algunas cosas que, en lo personal, me preocupan, como la aparición de ciertas conductas de mezquindad, lo típico, lo que ocurrió de vecinos que repudiaban a alguien que vivía en su mismo complejo porque el riesgo de contagio y no sé qué. O sea, hay un poco de cada cosa. Mundo diferente, sin duda, un poco en algunas cosas mejor, un poco peor. En lo cultural creo que algunas cosas van a cambiar, esto va a dejar secuelas. Y además secuelas diferentes según los países, porque no todos los países han enfrentado esto del mismo modo. Y los mensajes que van a quedar son diferentes y las conductas probablemente van a ser diferentes, con lo cual la asimetría cultural que hoy ya hay dentro del propio país y entre países a nivel mundial creo que posiblemente se acentúe, porque estas cosas van a fortalecer los rasgos de cada una de esas sociedades. Pero bueno, no lo elegimos, es lo que viene y cada uno tendrá que hacer lo mejor posible en las condiciones que le toquen. En definitiva, no sabemos si mejores o peores, lo que sí estamos absolutamente seguros, distintos. Y cuando uno se enfrenta de una manera distinta y está distinto ante una situación, eso te obliga a cambiar, porque tenés que encarar las cosas de manera diferente. Si el mundo cambia, si tu empresa cambia, si la realidad cambia, vos tenés que actuar adecuándote a esas circunstancias. Y para eso es súper importante estar atento, con las antenas paradas, formarse. Y por eso viene tan bien también este curso online que está ofreciendo Rindo y que va a continuar con otros módulos de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Felipa, muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias, señor Jorge Monzani, muchísimas gracias, Pablo. Terminamos este primer módulo de este curso online, lo continuamos en unos días con un segundo módulo ya más de formación y capacitación que va a estar a cargo de César Bernard con una temática específica. Les agradecemos mucho la participación y les reiteramos que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono de contacto de WhatsApp que aparece en pantalla. También lo pueden hacer a través de un email a capacitación@rindo.com.ar. Muchísimas gracias.